Neuronas espejo o la nueva ciencia de cómo conectamos con los demás. Marco Iacoboni. Desde cómo aprendemos a hablar, a escribir o a conducir, hasta por qué se revuelve nuestro interior cuando vemos el sufrimiento de otra persona, siempre están detrás las neuronas espejo, uno de los grandes descubrimientos de las últimas 2 décadas. Podríamos llegar a considerar a estas células cerebrales como la red invisible que une a todos los seres humanos entre ellos y con sus predecesores, al permitir la conexión entre las mentes y la transmisión de conocimiento y cultura mediante el aprendizaje. Junto al neurocientífico Marco Iacoboni, Eduard Punset repasa hoy los fantásticos poderes de las neuronas espejo. Siempre pensé que hace unos 50.000 años, más o menos, hubo alguien que supo intuir lo que estaba cavilando el cerebro del que tenía enfrente. Y esto, solo esto, le dio una ventaja comparativa, vamos, insalvable para los demás. Y han tenido que pasar 50.000 años para saber por qué mecanismos y cómo podemos intuir lo que el otro está pensando, lo que el otro está o va a hacer y lo que el otro está sintiendo. Y esto es gracias a las neuronas espejo, sobre lo que versa este programa de redes. Durante años hemos intentado entender cómo podemos deducir lo que los demás piensan, lo que los demás sienten o incluso lo que hacen, ¿no? Y de repente, los expertos como tú sugerís que es porque cuando sientes, escuchas o ves algo, hay un tipo de neurona llamada neurona espejo que se activa, de acuerdo a lo que decís vosotros, y que participa en todo esto. ¿Hay alguna manera de explicar lo que ocurre a nuestros telespectadores? ¿Cómo inferimos lo que están pensando los demás gracias a las neuronas espejo? Hay que decir que, aunque el descubrimiento de las neuronas espejo sea reciente, si nos remontamos varios siglos atrás, veremos que durante mucho tiempo se ha querido descubrir cómo podemos entender la mente de los demás, y durante siglos varios pensadores y escritores han escrito sobre el tema. Cuando los leo pienso que es como si supieran lo que eran las neuronas espejo, o cuanto menos lo intuyeran. Hay una cita de Hume que dice que las mentes de los hombres son espejos unas de otras. Así pues, se puede llegar a este descubrimiento incluso mediante una buena comprensión de la psicología de la gente. Pero el descubrimiento en sí es realmente extraordinario porque le dio un vuelco a la manera de concebir el cerebro. Se sabía que el cerebro se divide en varios compartimentos. Uno para el control motor, otro para la visión, otro para escuchar las cosas, otro para pensar en ellas. Pero resulta que la misma neurona, el descubrimiento se hizo en el cerebro del mono, la misma neurona que se activa cuando el mono agarra una cosa, se activa también cuando el mono está quieto y ve que alguien agarra algo. Sin que haya movimiento. Ninguno. El mono no se mueve, pero la neurona se activa. Se activa. Y por eso las llamamos neuronas espejo. Porque es como si el mono que ve a otro haciendo algo estuviera contemplando su propia acción reflejada en un espejo. Así pues, realmente nos volvemos espejos de los demás mediante este mecanismo especular tan sencillo. ¿Y por qué es importante? Porque tras cada acción que hacemos, cuando yo agarro el libro o tú el bolígrafo, existe una intención subyacente, un estado mental tras esa acción. Así que mediante este espejo de las acciones de los demás, podemos acceder a su mente, al estado mental que los condujo a actuar.
serie de imágenes, seguro que muchos de vosotros os habéis removido en el sillón. Rebobinemos la secuencia. ¿Nunca te has preguntado por qué sufres de una reacción física, algo parecido al dolor cuando ves dolor en los otros? La respuesta está en las neuronas espejo, unas células del cerebro que actúan realmente como espejos, en el sentido más literal del término. Reflejan las sensaciones de los demás y hacen que las sintamos casi como si las viviésemos en nuestra propia piel. Si no fuera por ellas, no existiría el cine ni el teatro. Nadie se estremecería ante el trabajo de los actores que se besan o lloran, o acometen proezas heroicas. Tampoco existirían los libros, que nos hacen vivir vidas ajenas, ni habría seguidores de los equipos de fútbol, ni retransmisiones deportivas televisadas. Pero las neuronas espejo no se limitan a hacernos disfrutar en nuestros ratos de ocio. Nos pasamos el día intentando entender el mundo, percibiendo las emociones de los demás y simulándolas en nuestro interior. Y es que las neuronas espejo no descansan, interpretan hasta los más insignificantes detalles musculares de las personas que nos rodean, de forma automática, informándonos de cómo se sienten a cada momento. Podríamos decir que nuestro cerebro es un radar andante especializado en detectar lo que le rodea. En realidad, le importa más lo que ocurre a tu alrededor que saber quién protagoniza cada acción. Tú, como individuo, le importas menos de lo que crees. Te lo mostraremos con un ejemplo. Es evidente que para ti es muy diferente chutar una pelota que ver chutar una pelota, o que escuchar chutar una pelota, o pronunciar la palabra chutar. Pues resulta que ante todas estas situaciones se activan las mismas neuronas espejo. Para ellas, la concepción clásica de que el mundo se divide en lo que hago yo y lo que hace el resto es insignificante. Hace unos años, incluso los descubridores de las neuronas espejo hablaban poquito de ellas, porque no estaban seguros de cuál era su finalidad, su objetivo, ni de qué significaban realmente. Pero ahora hemos llegado al extremo contrario. Ahora hay una tendencia a pensar que son decisivas para todo. Sí. Hablemos de algunas de las cosas para las que parece que son decisivas, como la imitación, por ejemplo. Tú mismo afirmas que sin las neuronas espejo no habría imitación. Las actrices y los actores no podrían imitar también a sus personajes. ¿Qué sucede con la imitación y el aprendizaje de la imitación? Creo que las neuronas espejo son muy importantes en eso. Teniendo en cuenta las propiedades de dichas neuronas, todo apunta a que son fundamentales para la imitación porque se activan al realizar una acción, pero también al ver a otra persona realizándola. Así que resulta casi natural que tengan importancia en la imitación. Además, hemos llevado a cabo experimentos de neuroimagen. ¿Cómo cuáles? Como poner a alguien en el escáner para repetir ciertas acciones y luego, bajo condiciones controladas, descubrir qué respuestas son de imitación y no simplemente relacionadas con realizar la acción. E hicimos un experimento con una técnica llamada estimulación magnética transcraneal, que provoca una lesión pasajera en el cerebro. De hecho, utilizamos esta técnica para inhabilitar el área de Broca mediante una pequeña lesión, temporalmente. Los participantes no sufrieron ningún daño a largo plazo. El área de Broca es una de las regiones que contiene estas neuronas. Pues bien, resulta que los participantes ya no pudieron imitar más. No, y esto sugiere que existe un vínculo muy fuerte entre las neuronas espejo y la imitación. Sin embargo, creo que en principio se puede imitar sin neuronas espejo. Hagamos un experimento mental. Imagina que con una varita mágica pudiera hacer desaparecer todas las neuronas espejo de tu cerebro. Creo que seguirías pudiendo imitar, pero que utilizarías una forma muy distinta de imitación, que se basaría mucho más en mirar lo que hago y reproducirlo, sin captar mis sentimientos, sin ver cuáles son los estados mentales asociados con lo que hago. Por tanto, sería imitación sin lectura de mente, sin conexiones entre las dos mentes.